Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Santa Rosa. ¿Qué tan difícil encuentras ser coherente o consecuente? Mi nombre es Vania Tais. Estaré contigo aquí en Radio Santa Rosa 1500 AM y 105.1 de la FM para Lima Sur. A las 7 de la noche conversaremos de todos esos temas políticos, culturales, sociales y de salud que siempre nos piden que alejemos de la fe. Vamos a hablar desde la fe. Y recordemos que siempre la verdad debe ser gritada, así volvamos a ser solamente 12. Bienvenidos a este nuevo segmento que se llamará La verdad nos hará libres. Y espero que me puedas acompañar a este espacio sin censura. ¿Estás listo para descubrir la verdad? Vania Tais llegó a Radio Santa Rosa. Quédate con nosotros porque la verdad nos hará libres. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de La Verdad nos hará libres. Yo soy Vania Tais y esto es Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Lamentablemente hoy no podemos estar muy de buen humor, que digamos, porque tenemos una noticia internacional que ha conmocionado a todo Hispanoamérica y estamos hablando del asesinato cruel que ha sufrido el candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Este candidato ha sido brutalmente asesinado saliendo de la fiscalía en Ecuador y vamos a conversar hoy con Mamela Fiallo. Ella es periodista y analista político ecuatoriana y nos va a poner un poco en contexto para poder entender justamente de qué va esto y qué es lo que podemos esperar en adelante del panorama electoral, porque siempre es importante seguir lo que está pasando en la región. Desde aquí expresamos nuestras más sentidas condolencias, nuestro más sentido pésame y oramos porque su alma se encuentre con el Altísimo ahora que está con él en la vida eterna. La verdad que es muy chocante ver cómo asesinando candidatos se va asesinando la democracia en nuestra región. Bien, recuerden que pueden adjuntar sus denuncias al Gmail en pantalla, ¿no? Y pueden contarnos con pruebas, adjuntando todo lo que necesiten para poder exponer este tipo de problemas. Así que ya saben, adjunten sus denuncias que nosotros siempre los leemos y estamos atentos de los que nos pueden reportar. Vamos a cumplir ahora con nuestros deberes comerciales y vamos entonces con Polydent. Tu sonrisa es tu carta de presentación, así que yo te recomiendo que vengas a Polydent a cuidarla. En Polydent vas a poder encontrar todos los servicios que necesitas para poder diseñar tu sonrisa perfecta. Haz como yo y atiéndete en Polydent. Salud que crea sonrisas. Titulares en el lazo del día de hoy son: la Academia Estadounidense de Pediatría anuncia revisión del protocolo de afirmación de género. Se han visto obligados a revisarlo, aunque la verdad es que no tienen intenciones de cambiarlo en absoluto. Madre de una niña con síndrome de Down acusa al condado de Montgomery de atacar la inocencia de los niños. Hay un programa que se llama LGBTQ Pride Storytime, que es para que los drag queens y todas estas personas involucradas en el lobby LGTB lean cuentos a los niños y estén ahí en una asignatura que obviamente tanto judíos como musulmanes, como cristianos protestantes, como católicos se han unido como padres de familia a obviamente protestar en contra de esto. Y una de ellas es la madre de esta niña con síndrome de Down, que es católica, ¿no? Que obviamente ha levantado la voz porque dice que ya nuestros hijos que tienen habilidades especiales ya tienen suficiente con lo que les toca vivir como para que además le agreguen esta ideología, ¿no?, a la currícula escolar. ¿Cuál es el problema? El problema no es que existe ese curso, el problema es que no les están permitiendo salir de esos cursos, ¿no? Entonces, los padres de familia deben tener derecho a educar y por eso se han pronunciado frente al juzgado de Maryland. Las escuelas de Los Ángeles crean una guía para clubes arcoíris de primaria. Esto ha sido lo más extraño que he tenido que redactar en mi vida, porque hasta hablan de un género de dos espíritus. Ya, si ustedes quieren, pueden leer el boletín completo en votocatólico.org o suscribiéndose, por supuesto, a El Lazo. Dr. Frankenstein Blair Peters vuelve a ser viral por aceptar la atrocidad de las cirugías de afirmación sexual. Es un cirujano queer con el pelo rosado que se hizo viral y se censuró su video justamente porque en ese video hablaba de lo que era la verdad de las cirugías de afirmación
de género. Entonces, lo que sucede con este cirujano es que, por supuesto, ha quedado expuesto el lobby del género, con él hablando muy suelto de huesos de las consecuencias fatales que puede tener este tipo de cirugías cuando las practican en niños, ¿verdad? El director del FBI, sospechoso de inconsistencias en testimonio de memo anticatólico. Parece que esto no ha sido para nada imparcial y que todo se está apuntando pues a una persecución abierta a los católicos en Estados Unidos. El gobernador de Texas, Greg Abbott, promulga ley para proteger los deportes femeninos y ha estado con Paula Scandan y también con Riley Gaines, que son las dos que obviamente, las dos competidoras de natación que tuvieron que perder contra Lia Thomas y que han sufrido el trauma de tener que cambiarse en el mismo vestidor de este varón, porque hay que decir las cosas como son, varón. Los transexuales tienen todo el derecho del mundo a vivir su vida como deseen, pero no tienen el derecho de imponer un sinsentido a la sociedad. Y por tanto, hay que decir las cosas como son. Hay hombres y mujeres. Que algunos se porten de una manera y otros de otra, ese es tema aparte, pero hay hombres y mujeres. Biden paga millones a los agricultores para respaldar políticas verdes, pero que no son sostenibles en el tiempo. Entonces ya se imaginarán que obviamente, como habíamos dicho en otras ediciones de Voto Católico de Lazo, no es una información, digamos, que todos estén aceptando con buena gana, porque a los agricultores en Estados Unidos les está yendo en verdad muy mal desde que empezaron estas políticas intervencionistas de Biden. Obispos protestan por la adición del aborto a las protecciones de las trabajadoras embarazadas por parte de la administración Biden. ¿Qué es lo que pasa? Que la administración de Biden está imponiendo que los centros de trabajo tienen que aceptar las consecuencias del aborto e incluso organizaciones católicas, cuando ustedes saben perfectamente que eso va en contra de la doctrina de nuestra iglesia. Ne-Yo, el cantante, se gana el odio de los progres al pronunciarse enérgicamente contra las cirugías de los niños trans, pero no solamente se pronunció contra eso, sino que se pronunció contra los padres que permitían que esto suceda. La verdad, estoy completamente de acuerdo con él. Bienvenido al club de los transfóbicos, porque realmente yo no entiendo cómo una persona puede estar tan suelta de huesos para decir: tú eres transfóbico, cuando la fobia es un trastorno de ansiedad que debe ser diagnosticado por un médico. En fin, secuestran a sacerdote y seminarista en Nigeria. Iglesia reza por su liberación. El obispo de Mina, Nigeria, Monseñor Martín Igwemezi Usokuwu, hizo un llamado a la oración por la liberación de un sacerdote y un seminarista que han sido secuestrados por hombres armados el pasado 3 de agosto en el centro norte del país. Una nota de Así Prensa de Diego López Marina, que la verdad que yo creo que sí tiene que levantar mucha oración para que no les pase nada y para que pare esta persecución despiadada, esta masacre a cristianos en Nigeria. Bueno, hay que rezar mucho por Nigeria. El santo del día es San Lorenzo, diácono y mártir. Y el video de reflexión de hoy es el video de San Lorenzo, de un sacerdote influencer que se llama Cura de Toledo. Recomiendo que lo sigan porque es además muy de ir al aire libre, muy de trepar montañas. La verdad que tiene un estilo de vida muy saludable que creo que sí se debe promover a nivel católico. Recuerda que si quieres mantenerte informado, solo tienes que entrar a votocatólico.org, poner tu correo electrónico y tu código postal, y así recibirás todos los días en tu mail el lazo, para que no te pierdas una sola noticia del mundo católico. Perfecto. Bueno, seguimos con la información de los diarios impresos en el país. Vamos a ver, por supuesto, primero la portada de Perú 21, que dice lo siguiente. La portada de Perú 21. A ver, asesinado. Es que como tenía todo el sentido del mundo, las portadas van a hablar del candidato presidencial asesinado de Ecuador. Le meten 3 tiros en la cabeza a Fernando Villavicencio, conocido opositor al correísmo y candidato presidencial en Ecuador. Ricardo Morán defiende ante el Tribunal Constitucional la nacionalidad peruana de sus 2 hijos, y la verdad que hizo vergüenza ajena lo que fue la defensa de Ricardo Morán, porque Gutiérrez Tizoc en verdad les dio una cátedra de lo que es el derecho en el Perú. Hoy escriben Ana Jara, Alfredo Ferrero, Aldo Mariátegui, Richard Arce, José Luis Gil e Inés García Belaunde. Periodista y político ecuatoriano denunciaba corrupción y narcotráfico. A plena luz del día, sicario mata a uno y hiere a otro en Surco. Vamos con la portada de Gestión.
Economía crecería solo 1.1% según Credit Corp Capital. El 60% de CEO espera que la rentabilidad de su empresa mejore. Excalmar, estamos pescando jurel y caballa, pero no compensan la caída de la anchoveta. Deberíamos hablar con alguien, por supuesto, que sea experto en el área de la pesquería. SENACE evalúa estudios ambientales de 15 grandes proyectos. Portada del Comercio también: asesinan al candidato presidencial Fernando Villavicencio en Ecuador. Sicarios atacaron a tiros al postulante a la salida del acto de campaña en Quito. Otras personas resultaron heridas. Periodista era uno de los 8 aspirantes en los comicios. Operativo: uno de los sospechosos murió en un enfrentamiento con la policía. Desde varios sectores políticos hubo un rechazo unánime al crimen contra el candidato. Bien, ataque de sicarios deja un muerto y un herido en Surco. Vocero Darwin Espinosa dilata trámites de renuncia de 8 congresistas a la bancada de Acción Popular. Vamos con la portada de Correo también: asesinan candidato presidencial en Ecuador. Fray Vázquez lleva ya 500 días como prófugo de la justicia. Congreso exhibe exposición que realza al sentenciado Vladimir Cerrón. Qué vergüenza ajena me da a veces algunas bancadas del Congreso. Expreso: sí hubo extorsión. Socios de Lagarto Vizcarra al final lo traicionaron. No me sorprende en absoluto. Siempre es importante tener una portada distinta. Caen terroristas implicados en asesinato de 7 policías. Esto sí es importante. Acribillan candidato a la presidencia de Ecuador, algo más pequeño en Expreso. Los niños van a ser expulsados del partido en plenario nacional, dice Edmundo del Águila Morote. Fenómeno: el niño golpeará más la costa norte de nuestro país. Así que esas son las principales portadas del día de hoy aquí en el Perú, hoy 10 de agosto de 2023. Así que bueno, vamos a ver también el caso de Nadine Heredia, ¿no? Nadine Heredia: han archivado el caso contra la ex primera dama por presunta usurpación de funciones. El fiscal Fanny Uribe Tapahuasco ordenó el archivo definitivo de la investigación. La Fiscalía de la Nación archivó el caso contra la ex primera dama de Nadine Heredia, la expresidenta, ¿no? Se dispone a declarar: no procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra Nadine Heredia, limpia de polvo y paja. Vamos a ver el documento que, por supuesto, la limpia, ¿no? De esta manera. A ver, vamos a ver qué es. Acá está el documento, ¿no? Aquí está: disposición fiscal. Declarar que no procede formalizar y continuar la investigación preparatoria contra Nadine Heredia Alarcón por la presunta comisión del delito contra la administración pública, delitos cometidos por particulares, usurpación de funciones en agravio del Estado, representado por el Procurador Público de la Presidencia del Consejo de Ministros. Ya está, lista, limpia de polvo y paja Nadine Heredia, y todo feliz con su cosito. Los niños quieren quedarse en 3 comisiones. Vamos a ver las declaraciones de Vitocho, de Víctor Andrés García Belaunde, que creo que ha sido bastante enérgico para hablar de este tema. El partido no es una monarquía, el partido no le pertenece a una persona. Hay un procedimiento que se tiene que llevar a cabo y no se puede vulnerar porque si no se estaría cometiendo errores que van a llevar a que no se pueda tramitar. Yo conozco mis derechos, tengo en Acción Popular más de 22 años, sé cuál es este procedimiento y sé cuándo sí procede y cuándo no. ¿Qué le contesta, señor? Bueno, el partido no es una monarquía, es cierto, pero la bancada no es de él. Él maneja la bancada y la maneja con chantaje, no con ideas, sino con chantajes. Él chantajea, graba, toma fotografías, le da a la gente lo que la gente quiere. Tú quieres un puesto de trabajo, yo te consigo y produce un puesto de trabajo y pone a la gente. ¿Graba a los congresistas? Sí, los graba. ¿Para qué? Bueno, para chantajearlos después. Es una especie de Montesinos, que todo lo grababa para, por si acaso algún día, tener que demostrar lo que le había hecho. ¿Eso le consta a usted? Bueno, la grabación que le sacaron a Mari Carmen Alba cuando era presidenta. ¿La hizo él? Eso es lo que dice ella. La hizo él. Entonces, yo creo en ella, yo creo que la hizo él, no me cabe en la menor duda, porque además es su estilo de hacer las cosas, Entonces, claro, le da trabajo a fulano, sutano y mengana y automáticamente los tiene de su lado. Y si se van a ir, los amenaza con sacar una grabación. Entonces, él se ha adueñado del partido, de una bancada de Acción Popular. Acción Popular no es Darwin Espinosa, es mucho más que Darwin Espinosa. Él es la escoria del partido. O sea, no, él no es un caradura y un cínico, él no puede estar ahí. Entonces la gente se siente indignada que una persona tan cuestionada, con tantas carpetas fiscales, acusada por la fiscalía y por muchos colaboradores eficaces, esté hablando por ti, cuando tú te consideras que es una persona correcta. O sea, un hombre incorrecto no te va a representar, no va a hablar por ti. Por su boca no van a salir tu pensamiento, de ninguna manera. Entonces, eso es lo que ha pasado.
La gente no acepta que una persona totalmente cuestionada como Espinosa, totalmente cuestionada, un cuestionamiento gravísimo y que va a acabar probablemente en la cárcel, te represente a ti. O sea, él por dignidad, por amor propio, bueno, no, dignidad no tiene, pues lamentablemente, ¿no? Vergüenza tampoco. Claro, debió renunciar. Él no ha debido ni siquiera postular, obvio, ni buscar ese cargo. Lo ha buscado para beneficio personal, para defenderse mejor. Y no tiene por qué sacrificar al partido. Él no es dueño de Acción Popular. No tiene derecho a traficar y mancillar y ensuciar y embarrar el nombre de Acción Popular. No sé si los niños sean 4, 5, 6, eso falta identificarlos en todo caso, pero considero que la bancada es mala y que ha desprestigiado al país. Totalmente. Y que es la peor bancada de Acción Popular en 67 años. Acción Popular nunca le ha dado al pueblo peruano una bancada tan mala como esta. Nunca. En 67 años. Le ha dado bancadas dignas, bancadas que han mantenido su nivel, bancadas que no se han rebajado, que no se han ensuciado, que no se han embarrado, que no han usado el voto para chantajear o para conseguir prebendas y vender su voto. Eso nunca lo ha hecho Acción Popular. En 67 años. Esta bancada lo está haciendo en gran mayoría, o por lo menos los niños. Y el partido toma las precauciones, nombrando un comité de disciplina, etcétera, para poder limpiar el partido. Hay que fumigarlo y votar a los malos elementos. Así de simple. O sea, sí estás de acuerdo con lo que ha el árbol, dicho Carmen Alba y los ramas otros. podrías, hay que cortarlas para que siga creciendo. Así de simple. Acción Popular es un partido que ha contribuido a la historia del Perú. Sí, claro, dos veces presidente. Con 2 presidentes, con Paniagua, Belaúnde, presidentes ejemplares que han marcado la historia del Perú. No podemos quedar en manos de Darwin Espinosa, por favor. Toda la historia de Acción Popular, 67 años de lucha y de conquistas sociales por un mequetrefe como Darwin Espinosa, que lo único que hace es vender su voto al mejor postor. ¿Cuánta rabia e impotencia a veces sentir? Bueno, por supuesto que sí. Yo estoy indignado porque yo me he dedicado al partido tantos años y ahora resulta que estoy en un partido embarrado y yo no tengo que ver nada con el asunto. Y mucha gente se siente igual. El 99% del partido se siente igual. Bueno, esas fueron las declaraciones de Vitocho y yo solamente puedo decirle, bravo, gracias. Gracias porque yo honestamente creo que por la memoria de los buenos accionpopulistas que sí hay y que han habido, de verdad que lo que está pasando en este momento con Darwin es una vergüenza, es un asco ver a Mari Carmen Alba llorar por salir de la bancada, por ver el partido donde creció, donde nació, tan mancillado. Debe ser muy duro, debe ser genuinamente muy duro. Y por decoro, ¿no? Que no tienen dignidad, pero Darwin da un paso al costado, qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza, de verdad. Bueno, vamos con Valdemar Cerrón, anuncia proyecto para evitar transfugismo, fortalecerá la democracia. Obviamente lo que él quiere es que no se vaya tanta gente Perú Libre, aunque ya está recontrapartido ese, valga la redundancia, partido. Gobierno gastó más de 46 millones de soles en consultorías, mientras los caviares sigan metidos en el poder, eso va a seguir pasando. Congreso, mayoría de bancadas en contra de adelanto de elecciones al 2024. ¿Y por qué no nos sorprende? Bueno, en realidad, el tema es que ahorita, díganme, ¿qué necesidad hay de hacer elecciones? Con el gasto que significa, sin las reformas necesarias. La verdad que todavía me parece un despropósito. Vamos a una breve pausa comercial y cuando regresemos vamos a hablar con Mamela Fiallo Flor, que es una periodista y analista político ecuatoriana, del tema del candidato a la presidencia que ha sido brutalmente asesinado en Ecuador y que ha conmocionado a todo Hispanoamérica. Con eso y mucho más, regresamos aquí en La Verdad Nos Hará Libres por Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Todo sobre política en primera línea. Te llevamos la información más actualizada sobre los acontecimientos políticos y sociales, con informes especiales, entrevistas en exclusiva y análisis de los hechos que marcan la agenda, porque solo la verdad nos hará libres. Centro Recreacional Padre Juan Zócolis, amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos, fulbito y vóley, cumpleaños, 15 años, bodas, despedidas, baby shower. Contamos con amplias áreas verdes, zona de parrilla, servicios higiénicos y 2 canchitas de gras sintético para fulbito y vóley, además de playa de estacionamiento privado. Ubicado en la avenida Riva Agüero 2009 en San Miguel. No esperes más y haz tu reservación al WhatsApp 976-199-425 o 976-373-618. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.
Parroquia Cristo El Salvador de Villa El Salvador ofrece talleres de música Voces Blancas de Cristo. Piano, horarios 9 a 10, 10 a 11 y 11 a 12 de la mañana. Violín, 9 a 10, 10 a 11 y 11 a 12 de la mañana. Guitarra, 9 a 10, 10 a 11 y 11 a 12 todos los domingos. Costo de solo 10 soles por instrumento. Teléfono e informes 934462577. Comunicarse con Pedro. Cristo te necesita para amar, para amar. Tenemos un gran anuncio. Ahora el rezo del Santo Rosario, pidiendo por tus intenciones de salud y almas de nuestros familiares, se transmite en doble horario, todos los días a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. Si deseas que oremos en el rezo del Santo Rosario por tus intenciones, puedes acercarte a los estudios de Radio Santa Rosa en Girón Camaná 158 Lima, o puedes hacerlo de manera virtual a través del WhatsApp 959-679-662. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. El consejo de María es obedecer a Dios. Ahora es más fácil colaborar con tu primera emisora católica del Perú. Ya tenemos Yape, Tunki y Luquita. Es muy fácil, solo tienes que escanear el QR y listo, el código QR de respuesta rápida, sin colas, sin pérdida de tiempo y sin exponerte, desde la comodidad de tu casa, y colaboras con el sostenimiento económico de Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¡Atención! La parroquia Nuestra Señora del Rosario, ubicada en Calle El Triunfo, con Avenida Príncipe de Asturias, Sector 8, Grupo 1, Villa El Salvador, Diócesis de Lurín, nos invita a participar de sus actividades de fe. Mayor información al 923-119-011 o al 01-771-2618. Ven a nuestra nueva parroquia y realiza tus sacramentos de bautizo, primera comunión, confirmación e iniciación cristiana. Participa del grupo de oración, coro parroquial, adoración al Santísimo, grupo misionero. A la vez, puedes ofrendar misas comunitarias y personales de salud, difunto, onomástico, aniversario, devociones y bendiciones. Te esperamos en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Villa El Salvador. Señora y Madre nuestra, oh Virgen del Rosario. Ayudar a otro es un privilegio. Colabora con la obra social Casa de San Martín de Porres, lugar donde nació nuestro Santo Moreno. Girón Callao 535, Cercado de Lima. Ahora, comunícate a nuestro nuevo número telefónico 01-213-1361 y visita nuestra web obrasocialcmp.org. Nuestros ancianos en Lima y niños en Chosica esperan tu generosa colaboración. Martincito nos espera en su casa. De Porres el negro, que tienes el alma blanca. Ahora es más fácil colaborar con tu primera emisora católica del Perú. Ya tenemos Yape, Tunki y Luquita. Es muy fácil, solo tienes que escanear el QR y listo, el código QR de respuesta rápida, sin colas, sin pérdida de tiempo y sin exponerte, desde la comodidad de tu casa, y colaboras con el sostenimiento económico de Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Todo sobre política en primera línea. Te llevamos la información más actualizada sobre los acontecimientos políticos y sociales, con informes especiales, entrevistas en exclusiva y análisis de los hechos que marcan la agenda, porque solo la verdad
nos hará libres. Bienvenidos a este segundo bloque de La Verdad Nos Hará Libres, y como verán ya tengo a Mamela del otro lado de la línea. Mamela, por supuesto, ya está hasta vestida de Ecuador para contarnos un poquito qué es lo que realmente está pasando, porque nos ha conmocionado obviamente a toda Hispanoamérica la muerte de este candidato a la presidencia, Villavicencio, pero hay mucha información cruzada y hay una de las razones por las que yo no me he pronunciado para nada al respecto, es porque yo prefiero no hablar de lo que no sé y preguntarle a la gente que sabe. Entonces, siendo que yo no soy, digamos, ecuatoriana, no tengo idea y la verdad es que no le he seguido la pista, ¿no? A lo que está pasando en Ecuador, más allá de la última vez que hablamos con Mamela justamente de lo que pasó, de la muerte cruzada con Lazo y ta. Entonces, obviamente sí, es importante que no haya falsa información y no se crean todo lo que leen en redes sociales con cuentas que tienen un montón de bots como seguidores. Pero bueno, entonces lo importante es no resaltar quizás la información que no es precisa. El candidato Villavicencio, para empezar, no era de derechas. Ese es uno de los mitos que se ha ido creando, y el hecho de que odien a un candidato no necesariamente lo hace de oposición, ¿no? Entonces, Mamela, bienvenida, La Verdad Nos Hará Libres. Cuéntanos un poquito qué es lo que ha pasado, ponnos en contexto para que entendamos quizás por qué le pueden haber tenido hambre a este candidato, qué es lo que puede haber llevado a su muerte, porque ha sido una muerte genuinamente trágica, muy violenta, ¿no? ¿Y cuál es el panorama electoral en este momento? Bueno, gracias por la invitación y felicitaciones por el nombre del programa, me encanta. Y justamente es importante saber, por más que uno tenga una filiación a una corriente política, saber que la verdad está por encima de todos y de todo, ¿no? Entonces, yo creo que cristianamente, por supuesto, ya que ese es el nombre del programa, estamos llamados a ser fieles a la verdad. Entonces, podemos reconocer el mérito del otro, y eso creo que es una de las tantas lecciones que nos da la vida y muerte de Fernando Villavicencio, porque Fernando Villavicencio nace como líder sindical en el plano político. Él siempre fue de izquierda y de corriente progresista, ¿no? Sin embargo, era abiertamente en contra del socialismo del siglo XXI, y ustedes en Perú lo saben muy bien. Tienen dentro de su izquierda ortodoxa gente que puede ser pro vida, y tienen en su izquierda caviar gente más progresista, entre comillas, ¿no? Esta corriente político-ideológica. ¿Quién le tenía hambre? Ese es el problema. El autor material de su asesinato fue abatido en el momento. Entonces, sí, a balazos, ¿no? De forma muy sangrienta. Entonces, eso complica bastante saber quién estaba detrás, porque era un simple sicario, ¿no? El candidato a la presidencia, Otto Sonnenholzner, él salió enfáticamente a dar un discurso hoy y dijo que esto es culpa, sin decir el nombre, pero de quienes quitaron la base militar de Manta, quienes permitieron entrar extranjeros sin antecedentes policiales, quienes abrieron esta idea de la patria grande y esta idea de la ciudadanía universal, ¿no? Y es ciertamente el legado que nos dejaron, y sobre todo, cuando nosotros estuvimos bajo las garras del socialismo del siglo XXI, las pandillas fueron impulsadas, incluso uno llegó a ser legislador. Entonces, lamentablemente, se popularizó esta idea que no eran malos, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero Villavicencio fue muy conocido por su lucha contra la corrupción sin bandera. Entonces, él denunció la corrupción que fue del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Él denunció a Alex Saab, que es el testaferro del chavismo, a Piedad Córdoba, los nexos entre Podemos y el socialismo del siglo XXI. O sea, el tipo fue frontal y crudo, y dijo que muy pronto iba a sacar a la luz datos de corrupción de Rafael Correa y de Jorge Glass, quien fue su vicepresidente, quien estuvo preso por corrupción. Y también fue muy crítico, y esto aquí entra la parte más sensible de todas, fue muy crítico de la corrupción que encontró dentro de las Fuerzas Armadas. Y si uno ve el asesinato, ninguna de las fuerzas de seguridad hizo un mínimo intento por cubrirlo. Entonces, yo no me atrevo a decir quién fue, pero doy estas aristas justamente para encontrar la verdad en su profundidad. Pero hay muchos, como dices tú, que le tenían hambre, porque él denunció la corrupción de frente sin importar banderas. Mira, lo que me estás diciendo es, o sea,
tú estás viendo lo que otros no ven, ¿no? Tú estás viendo lo que otros no ven, ¿por qué? Porque nosotros lo vemos desde afuera, ¿no? De hecho, acá pasa algo parecido, ¿no? El APRA, por ejemplo, también es un partido de izquierdas, pero no es un partido de izquierda radical, y Sendero perseguía justamente a pristas, ¿no? Entonces, yo sí más o menos entiendo la figura de lo que me estás comentando. Quiero que veamos juntas un hilo de Twitter que ha hecho una influencer acá en Lima, para ver qué tan cierto es y que me cuentes un poquito del panorama electoral. Mira, Alia Bustamante dice, hilo sobre Ecuador. A 10 días de las elecciones, ayer fue asesinado el candidato y exdiputado Fernando Villavicencio, lo que pone en evidencia el nivel de violencia que vive Ecuador desde hace mucho tiempo. Justamente el eje de campaña de Villavicencio era afianzar la seguridad ciudadana a través de la policía y el ejército. Algo que lo destacó es que denunció la filtración del narcotráfico en el gobierno, y su lema fue "es tiempo de valientes". Aseguraba Ecuador se había convertido en un narcoestado. Recordemos, en las provincias de Esmeraldas, Manta y Guayaquil son los principales puertos del país donde más violencia se vive. Él ya venía recibiendo amenazas de muerte y el 4 de agosto lo informó. El 8 de agosto las encuestas ponían a la correísta Luisa González en primer lugar con 29.6%, Yacu Pérez con 14.42%, son el Hostler, ¿no? Con 12%. En cuarto lugar se encontraba Jan Topi con 9.6%, de quien ella ha hablado antes aparentemente, no he visto ese tweet, cuyo perfil viene a ser la versión ecuatoriana de Bukele, después me cuenta si eso es verdad, y a él le seguía Villavicencio con 7.52%, pero los votos nulos y blancos sumaban 20%, o sea, al país, a Ecuador le pasa lo mismo que acá, ¿no? Que la gente en verdad ya está harta de los políticos. Este inesperado giro de los eventos políticos va a cambiar todo. Mucha gente indecisa, ahora por miedo tomará postura. Los votantes de Villavicencio, que eran 7%, vamos a ver con quién va. Todos los candidatos han suspendido campañas, pero van a aprovechar la situación. La candidata del correísmo va a caer en porcentaje, pero será suficiente para evitar que gane. Se verá más favorecido Yacu. Ella ya empieza a teorizar, ¿no? Si es que esto va a pasar, habla del panorama de violencia en Ecuador, cómo han atentado contra la democracia. Los siguientes días van a ser cruciales y bueno, ya después habla de su perfil personal. Yo quiero saber, ya que ella ha hablado de estas estadísticas, ¿qué tan cierto es esto? ¿Cuál es el perfil de los candidatos que quedan? ¿Quién crees que va a capitalizar los votos de Villavicencio? Cuéntame un poquito. Bueno, muy buen trabajo de tu compatriota. Y solo un dato más sobre quién lo asesinó. Fue abatido dentro de un edificio de la Fiscalía. Entonces, todo esto solo, bueno, no quiero hacerle mala publicidad a mi país. That's up, claro. Es que, quieras o no, todo suma. Uno no le hace mala publicidad al país dando la verdad, ¿no? Yo a veces también me toca hablar de acá y se me cae la cara de vergüenza, ¿me entiendes? Claro, o sea, y otra cosa, mira México. En México, yo sé que 2 reportajes en el 2021 mataban un alcalde por semana, y en las elecciones locales mataron a 88 candidatos. Sin embargo, es una potencia turística. Porque, como me dijo una chica con la que juego al pádel, es que el crimen organizado es bien organizado. Entonces, está muy bien organizado, si uno no se mete en ciertos campos, no le pasa nada. Bueno, dicho sea de paso, estábamos en el preestreno, en la premier de Sound of Freedom, con el equipo de Eduardo Verástegui, posible aspirante a la presidencia de México, y no puedo dar demasiados detalles, pero y pasa el asesinato. Ese rato tuvieron que ser evacuados, fue un caos. Claro. O sea, el equipo, la verdad, se puso la camiseta, lo hicieron súper bien, y todo salió bien, a Dios gracias, ¿no? Pero, o sea... Evacuaron a Lazo, a su mujer, a Verástegui, o sea, algo leí. Uno de los últimos en amenazar a Fernando Villavicencio fue el cartel de Sinaloa. Entonces, posible coincidencia que cuando está Eduardo Verástegui, o sea, ¿me entiendes? Entonces, obviamente no voy a afirmar, simplemente pongo sobre el tablero, y ver también el alcance que tienen los carteles. Y no es un dato menor que en la candidatura de Jair Bolsonaro sale a la luz los vínculos entre la red más grande de narcotráfico del mundo con el partido de Lula da Silva, y sale una orden judicial que los medios no podían hablar de ese nexo. Entonces hay que realmente ver que entre el socialismo del siglo XXI y el crimen organizado hay un nexo muy cercano, y espero no me cueste la vida decirlo, pero como bien dices, para el cristiano la vida empieza con la muerte. Así es. Así que no, aquí... y además, claro, una de las cosas que a nosotros nos caracteriza es justamente vivir diciendo la verdad, ¿no? O sea, porque así vivimos libres. Más bien, el tema
Acá es, y yo lo estaba comentando justo con mi colega, con Alia, ¿cuánto crees que se capitaliza el voto? Mira, el porcentaje de Villavicencio, si bien era corto, digamos, él tenía este discurso de seguridad, según lo que comenta Alia. Quiero saber si es cierto, uno, eso. Y dos, quiero saber, digamos, ¿no? Si este suerte de Bukele ecuatoriano, ¿no? Que no sé bien cómo se llama, va a poder capitalizar ese voto por el discurso que tiene, o más bien la única posibilidad de derrotar a la correísta en la segunda vuelta va a ser este candidato Yacu, que por más que no tenga, digamos, el perfil que nosotros quisiéramos, a lo mejor puede hacer lo mismo que hizo Humala acá en Perú, y se pone la camiseta blanca y hace una hoja de ruta para que pueda, ¿no? Para que pueda surgir, digamos, como el candidato de oposición al correísmo. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué crees que va a pasar? Bueno, por un lado, se ve que a partir de hoy quien levantó la bandera del anticorreísmo es justamente Otto Sonnenholzner, quien es asesorado por uno de los asesores, valga la redundancia, de Bukele. Sin embargo, él en su forma de expresarse, él no es tan de choque, ¿no? Sin embargo, él gana un voto por parte de quienes quieren más estabilidad. Es una figura más o menos conocida, ya fue vicepresidente, firmó la Carta de Madrid. Ajá. Pero quien se posiciona más como el Bukele ecuatoriano es John Topic, que sí, quien es del Partido Social Cristiano, que es del partido que acabó con la guerrilla en los 80s y que fue mercenario contratado como francotirador en Ucrania, en Siria y en África. Y a su vez su familia tiene una corporación de telecomunicaciones enorme, por lo cual también genera mucha antipatía porque es una familia que hizo su fortuna durante el gobierno de Correa, justamente como muchos empresarios, o sea, y como mucha gente, ¿no? Cuando el Estado es tan gigante surge este corporativismo, ¿no? Entonces, pero bíblicamente un hijo no es culpable por los pecados de su padre. Así es. Sin embargo, hay que ver, justamente porque Yacu en cambio está jugando al conciliador, a que unámonos todos, ¿no? Todos los candidatos. Y él es el segundo en las encuestas, ¿no? Entonces tendría sentido que de alguna manera... En algunas encuestas. Pues hay encuestas que mira qué sacan a interesante lo que dices. A Topic, claro, son las que de su corporación, y Yacu otras, ¿no? Y eso les va a gustar mucho a los peruanos, y esto lo hablé con el capitán Perú. Yacu, como ustedes saben, quechua, agua, quichua para nosotros. Claro. Él adopta ese nombre cuando se destaca como figura política. Él tenía un nombre castizo. Entonces el indigenismo le dio toda una identidad política, progre, todas las banderas, pañuelos, y etcétera, ¿no? Entonces hay que ver si la población responde a un candidato de choque que diga mano dura, a un candidato que ofrezca cierta estabilidad, o al hippie paz y amor, ¿no? Entonces... está complicado el panorama porque tenemos 40% de indecisos y las elecciones son en 10 días. Eso es lo que justo te iba a preguntar. ¿Cuándo son? ¿En 10 días? O sea, el 20. El 20. En paralelo a Guatemala. Sí, y además votamos un plebiscito por temas ambientales. Ya, provecho. Y además... No, de verdad, a mí la verdad es que me da mucha curiosidad seguir hablando de esto. Ya lamentablemente el tiempo es tirano, ya estoy 3 minutos más pasada de la hora, pero creo que importa porque hay que hablar del tema. De hecho, te voy a volver a llamar para que podamos volver a hablar de esto y ya más cerca de las elecciones veamos quién capitalizó el voto, porque quieras o no, es carroñerazo capitalizar porcentaje ahorita porque acaba de morir el candidato. Pero va a pasar y creo que es importante que ya en Ecuador se sepa, porque Ecuador, Venezuela, Colombia, ¿no? Son países que lamentablemente comparten estos cárteles, comparten esta delincuencia, comparten el fenómeno del narcotráfico organizado ahí, ¿no? Y lamentablemente han sido dominados por el socialismo del siglo XXI sin poder poner tanta resistencia como quizás hubieran querido. Gracias, Mamela, por haber estado con nosotros hoy, y te voy a volver a molestar para que me cuentes un poco más. Con gusto y a la orden. Y solo como último aporte, Villavicencio iba cuarto en las encuestas. O sea, no es que se eliminaron a la competencia, sino que muy al contrario, como bien destaca tu compatriota,
va a debilitar el correísmo porque él era abiertamente némesis y Correa anunció públicamente que iba a cobrar venganza. Sí vi ese video, qué escalofriante. Sí lo había visto. Y la verdad que sí creo que es una venganza. Dijo, vamos a cobrar una venganza personal, dijo, ¿no? Sí. Qué escalofriante. Bueno, Mamela, que Dios te bendiga. Te mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Amén, igualmente. Chao. Bueno, esas fueron las declaraciones de la periodista y analista político ecuatoriana Mamela Fiallo, que justamente ha tratado de ponernos en contexto sobre lo que está ocurriendo en su país. Pero además creo que es importante resaltar que el candidato ya había denunciado sobre estas amenazas y creo que es importante que lo veamos para que podamos hacernos una mejor idea y entrar aún mejor en contexto. Lo último, el candidato ya había denunciado amenazas de narcs contra él. Recibió la visita de varios emisarios de alias Fito para decirle que si yo sigo mencionando el nombre de Fito y mencionando a los choneros me van a quebrar, y mi decisión fue continuar con la campaña electoral. Y ayer ocurrió otra amenaza, 2 amenazas, de un teléfono cuyo código está domiciliado en Indonesia y que tiene en el perfil la foto de Fito. Uno de los militares del servicio pasivo que forma parte de nuestro equipo de avanzada recibió un mensaje con la misma amenaza en mi contra y en contra del equipo de seguridad. Pero ayer inmediatamente abordamos el avión rumbo a Quito en la noche. El mismo oficial del servicio pasivo recibió una nueva amenaza diciendo: estamos aquí en el aeropuerto. Bueno, ya podemos hacernos entonces una idea de que la guerra estuvo avisada, pero en este caso sí mató a una persona. Y creo que es importante que resaltemos eso, ¿no? Es una vida humana y definitivamente es muy chocante ver el nivel de desfachatez con el que se hacen estas cosas. Se asesina gente y nadie responde, nadie dice nada, ¿no? Y finalmente nos encontramos pues en este círculo vicioso de destrucción sistemática de la democracia en la región hispanoamericana. La verdad es que es algo muy triste y yo espero de todo corazón que en algún punto se pueda mejorar y podamos ver tiempos de paz, sin tanta violencia y sin tanto narcotráfico violento en esta región hispanoamericana. Bien, vamos a finalmente ver cómo se implementa la Agenda 2030 en el Perú. Juliana Caxia y Agustín Laje se han juntado en una serie de 4 videos, que acaban de soltar el primero, de cómo se está implementando la Agenda 2030 en este país. Los temas que tratan son los siguientes: los objetivos de la agenda, las instituciones implicadas en la actualidad para promover la Agenda 2030 y las consecuencias, ¿no?, de aplicar esta agenda nefasta en el Perú. Vamos a ver un pequeñísimo extracto y yo les recomiendo que vayan al canal de Agustín Laje, donde obviamente se está viendo cuáles son los alcances de esta agenda en este momento. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que cree que efectivamente en el Perú todavía no ha llegado, digamos, todavía no está, todavía no aparece. Y claro, como no la sientes, crees que no está, pero sí está. Y está actuando hace mucho tiempo. El tema es que la gente no la sabe identificar. Este video es una suerte de guía para que ustedes aprendan a identificarla. Agenda de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Sostenible, ¿no? Esas palabritas. Y desarrollo. Desarrollo. ¿Qué es desarrollo para ti? ¿Qué es desarrollo? ¿Qué es sostenible? Exactamente, pero claro, suena maravilloso y estos son 17 objetivos divididos en metas que se han vuelto imperativos, o sea, de cumplimiento imperativo para todas las naciones, y hay que poner lupa de qué manera cada nación va a tener que cumplimentar estos objetivos, y nosotros vamos a ejemplificarlo como el caso de Perú. Entonces, eso es la Agenda 2030. En una palabra, una agenda de 17 objetivos divididas en metas que desde el año 2015 opera en todo el mundo a través de Naciones Unidas y que tiene carácter imperativo. Esto hay que aplicarlo. ¿Para qué? Para conseguir esos objetivos a más tardar para el año 2030. Por eso se llama Agenda 2030. Un poco para poner en contexto, nosotros en la Asociación Origen, uno de nuestros grandes focos es la educación. Entonces, al descubrir
mejor dicho, cuando el gobierno peruano en el 2021, en Minedo, el Ministerio de Educación, publica la guía para implementar la ESI, Sí. nosotros nos dimos cuenta que detrás de esta guía, con un logo adelante, por Sí. dar más palabras, había una ONG. ¿De qué año estamos hablando? 2021. 2021. Entonces nosotros comenzamos a investigar qué había detrás de esta ONG, quién era, ¿no? Ok. Y comenzamos a ver, O sea, perdón, era la ONG que firmaba el Manual de Educación Sexual Integral para los niños del o Perú. sea, tienes el manual para los docentes para implementar la educación sexual, tienes el logo del Minedo y al lado el logo De una ONG. de una ONG. Ajá. Entonces nosotros, y no era una ONG que normalmente escuchaba. Sí. Entonces, ¿qué es esta ONG? Y comenzamos a investigar y claro, empiezas con una ONG, comienzas viendo qué más ONGs trabajan para implementar la ESI y terminas viendo que detrás de todo esto está la ONU, una agenda, como tú mencionabas, como la 2030, es decir, una serie de puntos, ¿no?, que un país debe seguir y que alguien te dice que son los más importantes. Y sí, como se podrán dar cuenta, es un video de 31 minutos que realmente vale la pena porque es una clase de lo que ha estado pasando y cómo la Agenda 2030 se ha ido metiendo. Pero para que ustedes se den una idea de lo que Juliana Caxia estaba hablando en este momento, era justamente de Plan International, que es esta ONG que ya venimos denunciando en varios programas en realidad. ¿Por qué? Porque Plan International lo que quiere hacer es a toda costa implementar el aborto, implementar la educación sexual integral, sexualizar a las niñas desde muy temprana edad y definitivamente lo que quieren es involucrarse íntimamente en la política de nuestro país. Y si entramos a su página web, yo quisiera mostrarles que efectivamente Plan International está asociado con las siguientes marcas. Tú, católico consecuente, deberías saberlo. El gobierno de Canadá está metido, la Agencia de la ONU para los Refugiados, Hyundai, Scotiabank, Kimberly-Clark, Mining for Life, Japan Platform, JP Morgan, la Unión Europea, ¿no?, de Protección Civil y Ayuda Humanitaria, Cooperación Alemana y BMS, que es el Ministerio de Desarrollo Económico de Alemania. Esas son las empresas involucradas en Plan International, que son los que han mostrado material genuinamente nefasto en el que dicen que las niñas tienen derecho a una sexualidad y tal, como si las niñas fueran a tener relaciones. Entonces, lo que dice Juliana Caxia en conversación con Agustín Laje, de verdad, es muy importante. Espero que les haya servido este pequeño extracto. Nos vemos el día de mañana a las 7 de la noche por Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida nuevamente aquí en La Verdad nos hará libres. Chao. La verdad no es relativa, es objetiva. ¿Quieres saber más? No te pierdas nuestro próximo programa junto a Vania Thais, porque solo la verdad nos hará libres. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Santa Rosa.